Problema número 1. El bloque que se muestra desliza por una superficie cilíndrica lisa, de tal manera que al abandonar la superficie presenta una velocidad de 1,6 en el eje X y 1,2 en el eje Y metros por segundo. Determine el módulo de la aceleración del bloque en el instante en que abandona la superficie. Bueno, aquí tenemos la gráfica que se nos presenta en este ejercicio. El radio de esta superficie cilíndrica es de 0,5 metros. Y ahí tenemos las alternativas que se nos da. Entonces, primero lo que debo hacer aquí es trazar mis dos ejes. Recuerda que si el movimiento circular se da en un plano vertical, lo primero que hay que trazar aquí son los dos ejes. El eje que sale del centro de la circunferencia, en este caso de esta superficie. Ese eje recibe el nombre de eje radial. Ese es nuestro eje radial. Luego tenemos por acá un eje tangencial. Por ahí está pasando nuestro eje tangencial, perpendicular al eje radial. Eje tangencial. Listo. A ver, primero voy a ubicar el vector velocidad. Vamos a ubicar primero el vector velocidad, pero en sus respectivos componentes. A ver, la velocidad que es paralela al eje X es 1,6. Es horizontal esa velocidad. 1,6. Por ahí. 1,6 metros por segundo. Por aquí lo vamos a poner. 1,6 metros por segundo. Luego la velocidad en el eje vertical, en el eje Y. ¿Cuánto es esa velocidad? 1,2 metros por segundo. Voy a ponerle por ahí 1,2 metros por segundo. 1,2 metros por segundo. Ahí está. Ahora, esas dos velocidades, la horizontal y la vertical, van a generar una velocidad resultante. Vamos a graficar por aquí la velocidad resultante, más o menos de esa forma. La velocidad resultante, recuerda que la velocidad en todo momento siempre es tangente a la trayectoria. Aquí tenemos la velocidad resultante. ¿De cuánto va a ser esa velocidad resultante? ¿De cuánto va a ser? Si este es 1,2, si este es 1,6, por Pitágoras podemos encontrar que la velocidad resultante va a ser de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Y también podrías determinar cuánto es el valor de este ángulo, porque aquí se forma un triángulo rectángulo conocido. Este angulito es el de 37 grados. Este angulito 37 grados. Mira los vectores componentes de la velocidad: 1,2, 1,6 y la velocidad resultante 2. Entonces eso significa que es un triángulo rectángulo de 37 y 53, 3K, 4K y 5K. La constante de proporcionalidad en este caso es 0,4. Listo. Entonces ya tengo la velocidad lineal, la velocidad tangencial, la velocidad resultante está en el eje tangencial. Esa es la velocidad tangencial. Ya puedo encontrar la aceleración centrípeta, porque además yo conozco el radio, que es 0,5. Recuerda que aceleración centrípeta es velocidad lineal o tangencial al cuadrado, el módulo de la velocidad lineal o tangencial al cuadrado dividido entre el radio. En este caso la velocidad lineal ya hemos encontrado su módulo, 2, ¿cierto? 2 al cuadrado entre el radio, que es 0,5. Ahí está también como dato el radio, 0,5. Exacto, ahí está. Ya podemos encontrar
entonces la aceleración centrípeta. 4 entre 0,5, eso nos da 8 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración centrípeta. Ahora hay que hallar la aceleración tangencial. Para eso ahora voy a analizar fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpito? A ver, ¿qué fuerzas van a actuar sobre este cuerpito? Bueno, aquí por estar en contacto con la superficie va a actuar una fuerza normal. Por aquí vamos a graficar. Y también el peso. El peso siempre dirigido hacia abajo. Por aquí ponemos entonces normal y peso. Conozco la masa, ¿me dan como dato la masa del ejercicio? No me lo dan. No lo dan como dato. Pero sí me dicen que asumamos el valor de la gravedad como 10. Entonces, sabiendo que peso es masa por gravedad y gravedad es 10, aquí puedo poner que el peso entonces es 10m. M por la masa y 10 por la gravedad. El peso es 10m. A continuación voy a descomponer el peso, tal que haya una componente en el eje radial y otra componente en el eje tangencial. Vamos a descomponer el peso entonces. Vamos a descomponer el peso. Por aquí entonces descomponemos el peso. Una componente en el eje radial y otra componente en el eje tangencial. Ahí están los componentes. Listo. ¿Cuánto sería el valor de cada una de esas componentes? A ver, ¿cuánto sería el valor de cada una de esas componentes? A ver, recuerda que el eje radial y el eje tangencial forman un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Vamos a ponerlo por aquí. Este angulito es de 90 grados. El eje radial y el eje tangencial forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si este es 37, este sería 53. Entonces, este nuevamente es 37 grados. Este angulito otra vez es 37 grados. Y con este ángulo ya puedo encontrar los valores de los vectores componentes del peso. 37. Entonces se forma un triángulo aquí conocido por todos. El triángulo 37 y 53. Cuyos catetos son 3K, 4K y 5K. Entonces, sabiendo que el triángulo rectángulo de 37 y 53, sus lados toman esos valores, entonces el componente del peso paralelo al eje tangencial sería 6m y el componente del peso paralelo al eje radial sería 8m. Ahí tengo los vectores componentes. ¿Qué hago con el peso? Ya sabes qué hacer con el peso. Ya lo utilizamos, ya se va, porque voy a trabajar con los vectores componentes. ¿Qué necesito? La aceleración tangencial era lo que necesitaba encontrar. Entonces, para encontrar la aceleración tangencial, obviamente tienes que analizar el eje tangencial. Por aquí analizando el eje tangencial, entonces analizamos el eje tangencial. ¿Qué aplico en el eje tangencial? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, ¿cierto? Segunda ley de Newton. ¿Cuál es la segunda ley de Newton en el eje tangencial? La fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. En este caso, la fuerza tangencial, recuerda que la fuerza tangencial se puede dividir en dos tipos de fuerza, de esta forma. Podemos dividirla en dos tipos de fuerza. Suma de fuerzas que están a favor del movimiento y quitarle la suma de fuerzas que están en contra del movimiento. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. Así yo puedo dividir a la fuerza tangencial. Fuerzas que están a favor, fuerzas que están en contra, es igual a la masa por la aceleración tangencial.
Esa es la segunda ley de Newton aplicada al eje tangencial. A ver, veamos. Miramos las fuerzas que están en el eje tangencial. Solamente hay una fuerza que está en el eje tangencial, 6m, y se opone al movimiento. Porque recuerda que el bloque está saliendo, sale disparado de esta forma, ¿cierto? Sale de la superficie, entonces está en contra. Sería, no hay ninguna a favor, esto se va 0, no hay ninguna a favor. Tenemos por aquí menos 6m, porque está en contra, ¿cierto? Ya no hay ninguna otra fuerza tampoco en contra, es la única. 6m es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Qué pasa con m aquí? M y m de los dos lados de la ecuación, m se va a la m, ¿cierto? Se va a la m. Ya se fue. Nos queda una aceleración tangencial de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa que haya quedado negativo? Bueno, negativo significa que en este caso el bloque ya está desacelerando, ¿cierto? Está desacelerando. También puede verse de la siguiente forma, pues el movimiento es de esta forma porque el bloque está saliendo de la superficie. Sin embargo, la aceleración está en contra, pues está desacelerando, Pero solamente me interesa el módulo. Yo quiero el módulo. El signo me indica que está desacelerando nada más. Pero necesito el módulo. ¿Por qué necesitamos el módulo? Porque ya puedo encontrar la aceleración solicitada por el ejercicio, que es la aceleración con la que tiene el bloque, o sea, la aceleración total con la que se desplaza el bloque. La aceleración total. ¿Y cómo encuentro la aceleración total? Ya sabemos que la aceleración centrípeta es 8 y la aceleración tangencial es 6. Es 6 en módulo. La aceleración total lo puedo encontrar con un pitagorazo de sus valores, ¿cierto? Viene a ser la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Obviamente aquí solamente estoy trabajando con los módulos porque necesito la aceleración total. Y bueno, tú ya lo deduciste eso. ¿Cuánto va a quedar? Si la aceleración centrípeta es 8 y la aceleración tangencial es 6, aplicando Pitágoras, puedes comprobarlo ahí. La aceleración total es 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Y eso es lo que me piden hallar en este ejercicio. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? La E. La alternativa E. Muy bien, primer ejercicio desarrollado entonces. Ejercicio número 2. Para el instante mostrado en la figura, el radio de curvatura es 50/3 metros. La esfera tiene una masa de 0,2 kilogramos. Si la resistencia ejercida por el aire tiene una magnitud de 0,4 newton y es contraria a la velocidad, determina el módulo de la aceleración tangencial en metros por segundo al cuadrado para dicho instante. Muy bien. Aquí, como en el anterior problema, tenemos que el movimiento circunferencial se da en un plano vertical. Vamos a trazar nuestros ejes entonces. Primer eje, el eje que viene del centro de la circunferencia. El eje que viene del centro de la circunferencia. Ese eje se llama eje radial, como lo mencionamos en el anterior ejercicio. Este es nuestro eje radial. Y ahora trazamos el eje perpendicular al eje radial, que viene a ser el eje tangencial. Este es nuestro eje tangencial. Listo. Ahora, identificamos las fuerzas que van a actuar sobre esta esferita, sobre este cuerpito. Tenemos, en primer lugar, el peso, dirigido siempre hacia abajo. El peso, dirigido siempre hacia abajo.
tengo que la masa de ese cuerpito es 0,2 kilogramos. 0,2 kilogramos. Por lo tanto, el peso es, considerando la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, el peso entonces sería 2 newton. Recuerda, peso, masa por gravedad, 0,2 por 10, 2 newton. Además, aquí tenemos una fuerza de resistencia que ejerce el aire. Una fuerza de resistencia que ejerce el aire contraria a la velocidad del cuerpo. Contraria a la velocidad del cuerpo. Entonces por aquí voy a dibujar la fuerza de resistencia que ejerce el aire. La velocidad tiene esta dirección en el eje tangencial. La fuerza de resistencia tendría dirección contraria, también ubicada en el eje tangencial. Y ya me dan esa fuerza de resistencia. Bueno, por aquí le vamos a colocar 0,4 newton, la fuerza de resistencia. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer después de haber ubicado las fuerzas? Vamos a descomponer el peso. Vamos a descomponer el peso. Tenemos que ubicar una componente del peso, o en todo caso debe ser una componente del peso paralela al eje radial y otra componente paralela al eje tangencial. Por aquí vamos a ubicar esos dos vectores componentes. Esta es la componente del peso paralela al eje radial y por aquí tenemos la componente del peso paralela al eje tangencial. Listo, listo. No conozco este ángulo. Vamos a determinar este ángulo ahora. Este angulito de aquí. Voy a ponerle a ese ángulo θ. Voy a ponerle a ese ángulo θ. Entonces hay que determinar ese ángulo para poder descomponer el peso. Entonces mira, tengo por acá. Esta componente va a ser 2 por el módulo del peso por coseno de θ, ¿cierto? Descomposición vectorial. Este es 2 coseno. Este va a ser 2 seno de θ. Listo. ¿Qué hacemos con el peso por aquí? ¿Qué hacemos con el peso? Se cancela el peso. ¿Por qué? Porque ya lo estamos descomponiendo. Se cancela el peso. Ya no nos sirve. Listo. Listo. Ahora sí, segunda ley de Newton. Primero voy a trabajar en el eje radial. En el eje radial. Aplicar segunda ley de Newton en el eje radial. Tenemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la fuerza centrípeta lo podemos descomponer en dos tipos de fuerza. Las fuerzas que ingresan o que entran al centro de la circunferencia, y quitarle las fuerzas que salen del centro de la circunferencia. Salen del centro. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. A ver, miremos el eje radial entonces. Solamente el eje radial. ¿Qué fuerzas están ingresando? Aquí tengo esta. 2 coseno de θ. Está ingresando hacia el centro de la circunferencia. 2 coseno de θ. Es la única. ¿Hay alguna fuerza saliendo del centro en el eje radial? No. No hay ninguna. Esto es 0. Esto es 0. Esto es igual a la masa. Recuerda que la masa lo tengo. 0,2. Voy reemplazando de una vez. Por la aceleración centrípeta. Pero como vimos en el anterior ejercicio, la aceleración centrípeta lo puedo encontrar como rapidez lineal al cuadrado dividido entre el radio. Dividido entre el radio de la circunferencia. O de la curvatura en este caso. Listo. 2 coseno de θ. Seguimos reemplazando. Es igual a 0,2. Velocidad. Ahí está en la gráfica. 10. 10 al cuadrado. El radio también lo tengo como dato. El radio lo tenemos como dato. 50 tercios. 50 tercios. Lo tenemos como dato el radio.
Aquí, ¿cuánto me va a quedar el coseno de tita? El coseno de tita, luego de operar, reducir, por ahí simplificar aquí, esta expresión, el coseno de tita, ahí puedes comprobarlo, te va a quedar 3/5. El coseno de tita es 3/5. Ya sabes qué ángulo su coseno es 3/5. Es un ángulo de un triángulo rectángulo notable, el de 53 y 37. 53 es el ángulo cuyo coseno es 3/5. Por lo tanto, ya hallamos el ángulo tita. Tita es 53 grados, este angulito. Por lo tanto, ya puedo saber los vectores componentes del peso. 2 coseno y 2 seno. Ya puedo saber esos valores. A ver, analizo el eje tangencial ahora. Recuerda que hemos analizado primero el eje radial para encontrar este angulito. Ahora pasamos al eje tangencial, porque justamente nos piden hallar la aceleración tangencial. Segunda ley de Newton, también en el eje tangencial. Fuerza tangencial, así como escribimos en el anterior ejercicio, es igual a la masa por la aceleración tangencial. A ver, fuerza tangencial, también lo escribimos en el anterior ejercicio. La fuerza tangencial es, o lo puedo dividir en fuerzas que están a favor del movimiento, y quitarle la suma de fuerzas que están en contra del movimiento. Esto es igual a la masa por la aceleración tangencial. A ver, ¿hay alguna fuerza que esté a favor del movimiento aquí? Bueno, aquí no hay ninguna fuerza que esté a favor del movimiento en este instante donde estamos haciendo el análisis. Entonces esto se cancela. Menos, ¿hay fuerzas en contra aquí del movimiento? Sí, tenemos 0,4 y 2 seno de tita. Los dos están en contra. 2 seno de tita, pero tita ya lo encontramos. Seno de 53. Tita de 53. Esto es igual a la masa cuyo valor es 0,2 kilos por la aceleración tangencial. ¿Cuánto nos queda la aceleración tangencial? A ver, por aquí reemplazamos 0,4 más 2 veces seno de 53, 4/5. Esto es igual a 0,2 por la aceleración tangencial. Entonces, esto nos queda, ¿cuánto nos está quedando esto de aquí? Hacemos los cálculos por ahí y me queda que la aceleración tangencial va a ser igual a menos 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa este negativo? Este signo negativo significa que el móvil está desacelerando. Su movimiento es retardado. Está desacelerando. Más sin embargo, me pidieron el módulo solamente. El módulo es 10, ¿cierto? 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso, la alternativa C. Solucionado entonces este ejercicio número 2. Ejercicio número 3. La liga mostrada de constante de elasticidad 490 Newton por metro se mantiene en todo momento horizontal. Esta liga se encuentra atada a una esfera de 2 kilogramos. Determine la deformación de la liga y su longitud natural si el sistema gira con una rapidez angular constante de 4 radianes por segundo. A ver, todo este sistema nos dice el ejercicio que va a rotar. Todo este sistema va a rotar. Por ende, toda esta esfera va a describir
una circunferencia. Vamos a poner que esa sea la circunferencia que describa esa esfera, ya que el sistema va a rotar. Fíjate que el movimiento circular, la esfera lo da en un plano horizontal. Entonces trazamos nuestros dos ejes por acá. El eje que viene del centro de la circunferencia. Ese eje, al igual que en los dos anteriores casos, se llama eje radial. Eje radial. Listo. Y ahora también vamos a trazar un eje perpendicular al eje radial. De esta forma. Ahí está. A este eje vamos a llamarle eje transversal. Eje transversal. Perpendicular al eje radial. Por aquí le ponemos eje transversal. Listo. Una vez ya dados los ejes, ahora voy a identificar fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta esfera? Hacia abajo, el peso. El peso dirigido hacia abajo. ¿Nos dan la masa de la esfera? Sí, es 2 kilos. Si tomamos la gravedad, porque aquí nos dice que tomemos la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado, entonces el peso va a ser igual a 20, ¿cierto? 2 por 10, 20. Aquí tenemos nuestro pesito igual a 20 newton. Listo. ¿Qué otra fuerza tenemos por acá? Por acá hay una cuerda. Acá hay una cuerda. Por lo tanto va a haber una fuerza de tensión. Una fuerza de tensión. Aquí está. Una fuerza de tensión. Y por aquí va a haber una fuerza elástica, ya que hay una liga por aquí. Vamos a tener una fuerza elástica. Entonces tenemos nuestra fuerza de tensión y nuestra fuerza elástica. Recuerda que la fuerza elástica se calcula como su constante de deformación, de elasticidad, de elongación por la deformación X. Justamente la deformación es lo que debemos de hallar. Y la fuerza de tensión. A la fuerza de tensión le voy a poner un valor de 5K. ¿Por qué de 5K? Para aprovechar este ángulo que es de 37. Este ángulo también sería de 37, ¿cierto? Ya que estas dos líneas son paralelas, cortadas por esta línea secante, estos dos ángulos son de iguales, de 37 grados. La famosa Z, ¿cierto? Lo que se ve en geometría. Ahora sí, puedo descomponer esa fuerza de tensión. Vamos a descomponer esa fuerza de tensión. Una componente paralela al eje transversal y otra componente paralela al eje radial. Ahí están nuestros dos vectores componentes, estos dos vectorcitos de lila que vemos por ahí, estos dos vectorcitos de lila. Entonces aproveché y le puse la tensión 5K para poder encontrar estos vectores componentes mucho más rápido. Entonces este sería 4K y este sería 3K, aprovechando este ángulo de 37 grados, ya que se forma el triángulo rectángulo de 37 y 53. 3K y 4K. ¿Qué pasa con este vector de 5K? ¿Qué pasa con la tensión? Lo eliminamos, ya se va. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los vectores componentes 4K y 3K. Fíjate que el movimiento circular se da en un plano. Solamente en un plano horizontal. Mientras el cuerpito se va desplazando en forma circular, no está haciendo esto, no está ni subiendo ni bajando. El movimiento circular lo hace en un solo plano. Significa que en el eje transversal debe haber equilibrio. En el eje transversal hay equilibrio, porque solamente se mueve en forma circular en un solo plano, en el plano horizontal. Entonces aplicamos la primera condición de equilibrio en el eje transversal. Ya sabemos aplicar la primera condición de equilibrio en forma práctica.
la suma de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba aquí? 4K. ¿Y quién va hacia abajo aquí? 20. Y ahí encontramos esta constante K de este triángulo rectángulo. Escucha, para que no haya confusión aquí con la constante de elasticidad, para que no te confundas, voy a ponerle un K', ¿ok? Para evitar confusiones, vayas a pensar que esta constante es la constante de elasticidad del resorte. No, es la constante del triángulo de 3K, 4K y 5K. Por eso voy a ponerle mejor K' aquí. Esa constante entonces es 5. Esa constante es 5. Listo. Ya encontramos el valor de esa constante. Ya puedo aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. Entonces por aquí vamos a analizar el eje radial. ¿Ok? El eje radial. A ver. Ya expresamos la segunda ley de Newton en el anterior ejercicio. Recuerda, suma de fuerzas que entran hacia el centro de la circunferencia menos la suma de fuerzas que salen de él. Salen del centro. Eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. A ver, veamos. ¿Qué fuerzas están ingresando aquí? Está ingresando la constante, la fuerza elástica, perdón. La fuerza elástica, K por X. Está ingresando la componente de la tensión que está en el eje radial, 3K', pero ya encontramos K', es 15. Perdón, es 5K'. Entonces aquí sería más 15. 3 por 5, 15. Ya de frente lo he puesto ahí. ¿Hay alguna fuerza que salga del centro aquí en este caso? ¿Hay alguna fuerza que salga del eje radial? No. No. Entonces esto es 0. 0 se va. Y esto es igual a la masa. ¿Tenemos la masa? Sí, es 2. La masa es 2. Ahí está. Por la aceleración centrípeta. Recuerda que aceleración centrípeta se puede encontrar también si es que conozco la velocidad angular. La aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio. De hecho, se puede encontrar de dos formas. Por aquí lo pongo, de repente no lo recuerdes. Si conozco la velocidad lineal o si conozco la velocidad angular. Módulo de la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también módulo de la velocidad angular al cuadrado por el radio. De esas dos formas se puede encontrar la aceleración centrípeta. De esas dos formas. Las dos primeras formas, en los dos primeros ejercicios anteriores hemos utilizado la primera forma. Recién en este ejercicio vamos utilizando esta segunda forma para hallar la aceleración centrípeta. Vamos reemplazando ahora. Vamos reemplazando. La constante de elasticidad es 490 por X. Vamos a encontrar X más 15. Esto es igual al doble de la velocidad angular, que es 4 al cuadrado por el radio. A ver, veamos. El radio de la circunferencia que describe el móvil, esta esferita. Hay que encontrar el radio de la circunferencia que describe el móvil, perdón. Entonces, mira, por aquí voy a ayudarme trazando esta línea vertical por aquí, que viene desde arriba. Bueno, ya sabes que esta distancia es 1,4, está como dato. Entonces aquí también sería 1,4 metros. Todo esto de acá, 1,4 metros. Y aquí, aprovechando este triángulo rectángulo, porque esto sí es un triángulo rectángulo, es el triángulo conocido, triángulo rectángulo de 37 y 53, donde la hipotenusa es 1 metro. Entonces tenemos aquí 1 metro es igual a 5K.
K valdría un quinto, o sea 0,2. Este cateto es 3K. 0,2 por 3, 0,6 metros. La longitud de este pequeño segmentito, 0,6 por triángulo rectángulo de 37 y 53. Listo. Entonces, el radio que describe la circunferencia es 2 metros. 2 metros. 1,4 más 0,6. 2 metros. Entonces aquí resuelvo la ecuación y me queda que X va a quedar o va a salir 1 sobre 10. 1 sobre 10. Puedes verificar. X es 1 sobre 10. Pero esto me va a quedar en metros. Recuerda que la constante de elasticidad está en 490 newton por metro. Está en unidades de metro, newton por metro. X me va a quedar en metros. Que transformado a centímetros, multiplícalo por 100, va a ser 10 centímetros. Esa es la deformación. Esa es la primera pregunta, ya está contestada entonces. Y también me dice su longitud natural. Su longitud natural. ¿Cómo encuentro la longitud natural de la liga? En este caso, fácil. Mira, toda la liga aquí, estando ya estirada, estando deformada, ¿cierto? Porque está estirada. Cuando se está moviendo en forma circular todo ese sistema, la liga está estirada. ¿Cuánto mide así, estando estirada? 2 metros. Pero se ha deformado, se ha estirado 10 centímetros. Entonces, si está estirada, estando ya estirada, mide 2 metros, o sea, 200 centímetros, pero ya sabemos que su deformación es 10 centímetros. Por lo tanto, su longitud natural viene a ser igual a la longitud final, o sea, los 200 centímetros, menos su deformación. Menos su deformación aquí al toque. 200 centímetros menos 10. Esto nos da 190 centímetros. Ahí están contestadas entonces las dos preguntas. La deformación 10 centímetros y la longitud natural del resorte 190 centímetros. Solucionado este ejercicio 3.